In a month, how many? Four. We have in a week. Now, so we have in a day. So we have in a minute. Very good. How many years in a loop? To make that time, do you know why it's important to measure the time? Why is it important to measure the time? Importante la medición del tiempo. Why is important? ¿Qué bien? Para saber el tiempo que usamos. Exacto. Ajá. Productivity, for example, ¿qué tiene? Bien. Ya. Es que voy a grabar.
measure the time, because if we not measure the time, you say, what happened the date. Okay. So you could say, that is important for example, Hola, bueno, Buenas tardes, doctor. ¿me escuchan bien? Sí, doctor, Sí, buenas doctor. tardes. Buenas tardes, sí, doctor. Ok, ¿cómo les fue de fin de semana? ¿Bien? Bien, doctor, ¿y usted? ¿Hubo algún problema con el examen de plataforma? Hubieron muchas preguntas de sistema gustativo y olfatorio. Ah, ok. ¿En cuál? En el último. En el último. En el segundo. Ya. Bueno. ¿Y las contestaron o no? Sí. Pues sí, pero pues no me la sabía. Ok, Unas venían sencillas incluso, mande. pero hubo unas que sí como eran un poco no tan complicadas de contestar, pero sí hubo unas que, pues sí, bueno, en mi caso yo no tuve ni idea. Ok. El examen del jueves, viernes, ¿no hubo problema? Pues no fue como un problema en general, doctor, pero sí hubo como a varios compañeros que se nos fue el horario. Pensamos que cerraba a las 12 y nos metimos como a las 10:30 y ya estaba cerrado. No, pues sí. No esperen tanto tiempo, la verdad. Y el examen de este fin de semana, en cuanto los manden, yo los reviso. Ya saben que no hay ningún problema. ¿Sí? Y si no, pues haremos otro examen. ¿Ok? O sea, no hay problema de nada, realmente. Le estoy preguntando para saber qué pasa, qué pasó, etcétera. Pero en cuanto me llegue el examen, yo lo reviso. Y en función de lo que hemos visto, vemos qué hacemos. ¿De acuerdo? Así es que no se preocupen por eso. Ok, ¿alguna otra cosa? ¿Algo Yo más? ayer, profe, no sé si vio mi mensaje que le mandé por la tarde. Am, no lo contesté, Alejandro. No, Bueno, luego lo checo.
¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra situación? Hablen. Creo que no, doctor. Creo Creo que que sería. no. Ok. Yo encontré una pregunta que no estaba bien Sí. seguro de cuál era la respuesta, doctor. Ok. Pero no me acuerdo cómo decía, creo que era lo del lóbulo de la ínsula y no me acuerdo la otra. Era la porción, bueno, la pars orbicular, creo que decía, ¿no? Ajá, parto Sí. Que orbicular. preguntaba Opercular de era. qué sentido era, ¿no? Que era su. Ajá. ¿Era receptor o era asociativo? Y yo pues contesté asociativo, ¿no? Pero Ah, sí. pues, bueno, es que no supe la respuesta, pero pues sí puse asociativo. Ok. Está bien. En cuanto me envíen los exámenes, porque no han enviado nada, lo checo y lo discutimos. ¿De acuerdo? Doctor, respecto Sí. a la práctica, más tarde para qué día se le enviamos. En el transcurso de la semana. Ok. Ok, muchas gracias. ¿Les parece bien? Ya en el transcurso de esta semana. ¿Sí? No hay prisa. Falta tiempo hay tiempo para calificar. Bien, entonces vamos a ver el día de ahora la vía auditiva y la vía olfatoria. ¿Ok? Sí, para que les resuelvan las dudas del examen. Voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar con lo que es... ahora ya. Sí, Compartir doctor, ya. pantalla, vía gustativa, compartir. Bien, entonces iniciamos de nuevo. Ok, vamos a ver entonces la vía gustativa. Esta vía la podemos manejar desde el punto de vista básica, ¿sí? Como una vía trineuronal bisináptica. Aunque ustedes ya saben que todas las vías son más complejas. ¿De acuerdo? Sabemos que la vía gustativa se inicia en los receptores que están ubicados en lengua y epiglotis. ¿Ok? Y entendemos por gusto una serie de captación de estímulos, ¿verdad?, de diferentes sabores. Y ustedes han escuchado salado, ácido, amargo, dulce, incluso agrio, y un nuevo sabor, ¿verdad?, que ya no tiene nada de nuevo, que es umami. Umami. Bien. El gusto como tal, realmente lo puedo explorar a través de un hisopo. Le coloco X sustancias, azúcar, café, sal, una gota de limón. Y claro, el paciente no puede ver que le puse, ¿verdad? Le digo que abra la boca, saca la lengua y le coloco la punta de este hisopo, pues en las diferentes regiones, generalmente es en la región anterior. Los 2/3 anteriores es, recuerden que es facial y es el que más nos interesa. Y entonces él puede captar estos sabores, esta información pues gustativa. Sin embargo,
hay un término por ahí, ¿verdad? Que es no gusto, sino sabor. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros hablamos de sabor, la verdad es que es la captación de toda una serie de estímulos. ¿En donde? En la cavidad oral. Cuando uno se lleva la información, perdón, el alimento a el interior de la cavidad oral y lo masticamos, lo saboreamos, lo movemos, mezclamos diferentes ingredientes. Entonces ponemos a participar a infinidad de vías. ¿Ok? Va a participar la vía gustativa, pero va a participar las vías esteroceptivas. Y entonces podemos captar no nada más dulce, salado, amargo, ¿sí? Sino voy a captar crujiente, caliente, frío, ¿sí? Duro, blando, o sea, toda una serie de estímulos. Y eso es lo que me da el sabor de ese alimento. Entonces, quiero que manejemos muy bien lo que es una vía gustativa pura y cuando nosotros utilizamos varias vías, ¿sí? Para enviar la información que estoy captando en un sitio. Entonces, ustedes van a ver por ahí dos términos, ageusia y asapia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ageusia, es sin gusto. ¿Ok? Quiere decir que no capto X estímulos, ¿sí? ¿Ok? Relacionados con el gusto, dulce, salado. Pero cuando yo digo asapia, es que no estoy captando el sabor, no estoy captando todas una serie de estímulos que están ocurriendo en mi cavidad oral. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de la vía del gusto, simplemente de la vía del gusto. Y entonces tenemos receptores ubicados en la lengua. Vean aquí la lengua. Ustedes al rato van a un espejo, sacan la lengua y traten de ver la B lingual. ¿Ok? Esta es la B lingual, formada por las papilas caliciformes. Caliciformes. Entonces muchos autores dicen, bueno, si yo las corto a la mitad de estas papilas, ¿sí? Hacia adelante, corresponde a los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ok? Entonces tomamos como referencia las papilas caliciformes o circunvaladas. Si yo capto el estímulo por detrás, metemos el hisopo más atrás de la B lingual. Entonces eso corresponde a el tercio posterior de la lengua. Y también ahí voy a tener receptores. Y el otro sitio donde voy a captar información gustativa es en el dorso de la epiglotis. Acuérdense que la epiglotis es la puerta de entrada a la laringe. ¿Ok? Entonces, esa es la otra zona donde yo capto estímulos, ¿sí? Gustativos.
Bueno, como tengo 3 sitios donde capto información gustativa, voy a tener 3 nervios que van a conducir esa información. Y entonces decimos, los 2/3 anteriores va a ser lengua. Perdón, la parte anterior de la lengua, y los estímulos van a estar captados por el nervio facial. El tercio posterior, glosofaringio, el tercio posterior de la lengua, nervio glosofaringio. Y el dorso de la epiglotis, el nervio vago. Entonces tengo 3 nervios involucrados en captar información gustativa. Bien, si yo veo aquí la lengua, vean en las porciones laterales de la lengua estas rayas. Aquí se ven muy bien. Y entonces entre raya y raya, surco y surco, hay una folia. Igual que en el cerebelo. Y entonces las papilas se llaman foliadas. Papilas foliadas. ¿Ok? Tengo en el dorso de la lengua infinidad de papilas que dicen tienen forma de hongos. Ah, entonces estas se llaman fungiformes. Fungi, hongos, fungiformes. ¿Ok? Y en la punta, muy cerca de la punta, tengo papilas que se llaman filiformes, terminan en punta, como pequeñas flamitas. ¿Sí? Entonces, esas son las papilas filiformes. Entonces, yo puedo decir que tengo filiformes, fungiformes, foliadas, circunvaladas. 4 tipos de papilas gustativas. Bueno, sobre todo en las papilas caliciformes, véanlas acá, son, yo les digo, verdaderos edificios. ¿Sí? Esta es una papila caliciforme o circunvalada. Y entonces en sus paredes observo estas estructuras que ven ustedes aquí. Estas estructuras se llaman botones gustativos. Y entonces aquí abajo lo veo amplificado. Este es un botón gustativo. ¿Ok? En donde va a haber células sustentadoras y células receptoras, como en todos los órganos de los sentidos. Células de sostén y entre ellas las células receptoras. Estas células receptoras, vean aquí, tienen microvellosidades. Y aquí ven cómo está el plexo nervioso de la lengua y cómo salen las fibras que van a ir hacia estas células. ¿Ok? Entonces, en estos botones gustativos es donde yo voy a tener las células gustativas o los receptores gustativos. Y entonces nosotros decimos, ¿cuál es el receptor gustativo? Las células ciliadas de los botones de los corpúsculos gustativos. ¿Ok? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí. ¿Cuál es el receptor gustativo? Son las células ciliadas de los botones de las papilas gustativas. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces aquí ven parte de esas células. ¿Sí? Los cilios, los grandes cilios. ¿Ok? Las fibras nerviosas que llegan ahí. ¿Sí? Las uniones entre estas células. Y hacia abajo, pues, la membrana basal y luego la entrada de las fibras. ¿A dónde? A ese botón gustativo.
Ok. Cuando hablamos de vía gustativa, vean que es exclusivamente ipsilateral. O sea, viaja del mismo lado. Informa sobre aspectos discriminativos del gusto. Esto está salado, esto está dulce, ¿sí? Y si observan el esquema, el receptor son los botones gustativos, las células ciliadas de los botones gustativos. La primera neurona, lógico, va a ser aferente visceral especial. Recuerden que esas neuronas conducen olfato o gusto. Y entonces en esta clase que vamos a hablar de vía gustativa y vía olfatoria, pues la primera neurona siempre va a ser aferente visceral especial. Los tres nervios van a llevar la información al núcleo del haz solitario o a la porción rostral o superior del núcleo del haz o tracto solitario. ¿Ok? Eso lo vimos en tallo. La segunda neurona, que es la que forma este núcleo rostral, miles de neuronas están formando este núcleo. Sus axones van a ascender, van a subir. No tienen un nombre, no hay un fascículo, ¿sí? Ese conjunto de fibras nunca se les ha dado un nombre, ¿sí? Puedo decir son fibras bulbotalámicas, porque el núcleo del haz solitario está en bulbo y porque se dirigen al tálamo. Sin embargo, muchas de esas neuronas terminan antes. Bueno, pero ese podría ser un nombre. Sin embargo, no está en los libros, no está en artículos. Se dice que sus axones de la segunda neurona ascienden asociados a la central de la calota o al lemnisco medial, van en el mismo trayecto, ¿sí? En el mismo camino. ¿Por qué? Pues porque todas estas fibras van a un núcleo, ya sea, en este caso, ventral posteromedial del tálamo, porque es el núcleo de cabeza. El lemnisco medial va a un ladito al ventral posterolateral. Bueno, pues también viajan ahí adosados, cercanos a estos dos fascículos, el haz central de la calota o lemnisco medial. Y entonces los axones de esta segunda neurona van a terminar en, vean, la porción parvocelular del núcleo ventral posteromedial del tálamo, o simplemente núcleo ventral posteromedial del tálamo. La tercera neurona sale de este núcleo, recuerden, siempre forma parte de la corona radiada, viaja por la cápsula interna, ¿verdad? En su brazo posterior, y va a terminar a la corteza cerebral. ¿A qué área? Al área que está ubicado por debajo del área 312. Abajo de ella está el área 43. ¿Sí? Y se mete a la cisura lateral. Por eso muchas de las fibras gustativas se van a la corteza de la ínsula, a la corteza insular anterior. ¿Sí? Ok, y en la parte inferior del lóbulo parietal, vean, se van a la prolongación rostral del área 3B. Ya les dije que está por debajo del área 312. Entonces, esos son los tres sitios básicos donde puede terminar la información gustativa. ¿Ok? La prolongación rostral del área 3, que forma parte de la 312, ¿sí? O área somestésica, pero en la porción más inferior.
en el área 43, que es el área gustativa, o en la corteza insular anterior. No sé qué les preguntaron en el examen, ahora que lo vea lo reviso. ¿Ok? Pero sí termina en la región insular. Bien, este es el esquema clásico de 3 neuronas. Entonces, la primera sinapsis siempre ocurrirá en la porción superior del núcleo del lazo solitario y la segunda en el núcleo ventral póstero medial. ¿Ok? Si vemos este esquema, pues vemos que ya se complica un poquito. ¿Sí? Fíjense. Tengo mi lengua aquí abajo y tengo mi epiglotis. Entonces ya sé, 2/3 anteriores de la lengua, todo es captado por el nervio facial. Fundamentalmente, las neuronas aferentes viscerales especiales van a viajar por la cuerda del tímpano. Acuérdense, atraviesa el oído medio, la cuerda del tímpano. Y luego, pues se adosan las fibras a lo que corresponde al nervio facial. ¿Ok? Bien, ¿a dónde van estas neuronas? Pues van a ir a terminar al núcleo de la solitario. ¿Dónde están sus somas? En el ganglio geniculado. Ganglio geniculado. ¿Ok? Y terminan en la porción rostral del núcleo de la solitario. Tercio posterior, vean aquí el tercio posterior, detrás de la B lingual, algunas ramas hacia las papilas foliadas. Y viajamos y nos vamos, observen, tengo mi cuerpo en el ganglio petroso. Ganglio petroso. ¿Ok? Y si yo soy vago, entonces traigo la información del dorso de la epiglotis y mi cuerpo está en el ganglio nodoso. Entonces me aprendo ganglio geniculado para el facial. Ganglio petroso para el glosofaringio. Y ganglio nodoso para el vago. Son los sitios donde están los somas de las neuronas que conducen información gustativa hacia la porción rostral o superior del núcleo de la solitaria. Una vez que la información llega a ese núcleo, vean, decimos salen las neuronas y se van al núcleo ventral posteromedial. Pero observen el esquema. Muchas de estas neuronas van a terminar en el área gustativa del puente. Aquí hay un área gustativa. Pontina. Protuberancial. Esta área gustativa pertenece a formación reticular. Y entonces cumplimos la regla. Toda información que llega al núcleo del lazo solitario tiene que irse a formación reticular. Y la formación reticular sabrá qué hacer con esa información. Algunas otras neuronas que van viajando, van ascendiendo, vean, se dirigen al hipotálamo, al área hipotalámica lateral. ¿Recuerdan cuál es la función de esta área? El apetito.
el apetito, el hambre y la sed. ¿Cierto? Entonces yo le tengo que mandar esta información gustativa al área hipotalámica lateral. Y en ese momento que capto el sabor, ¿verdad? Lo dulce, lo salado, lo ácido, ¿puedo o no activar el centro del hambre o desactivarlo? ¿Ok? Y a veces, pues aquí lo activamos al área hipotalámica lateral, pero vean, también lo mando a la amígdala, el centro de la aversión. Y entonces puedo tomar un bocado y en ese momento digo, no me gusta, gracias. Y no hay poder humano que nos haga comer, sobre todo en los niños. ¿Sí? No me gusta la consistencia, no me gusta el sabor, no me gusta la temperatura, lo que ustedes quieran. Entonces, esta vía establece conexiones importantes con el hipotálamo y con el núcleo amigdalino. ¿Ok? Por supuesto, la información es enviada al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y una vez que se envía ahí, pues se manda a los núcleos de la formación reticular, intralaminares, el núcleo reticular lateral o los núcleos de la línea media. Y la información empieza a circular, acuérdense, por el cíngulo, por el lóbulo límbico, ¿sí? Puedes llegar incluso al estriado ventral, al núcleo accumbens, y generar todo un estado de emocional, afectivo, de me agrada el alimento. Entonces tenemos las dos conexiones opuestas, hacia la amígdala como el centro de la aversión y al núcleo accumbens como el centro de la gratificación. Y entonces, si los sabores nos gustan, lo aprobamos. Si no nos gustan, lo desaprobamos. Hay infinidad de personas que no les gustan los alimentos dulces, semidulces, ¿sí? Y en ese momento, no, gracias. ¿Queda claro? Bien. Doctor, Sí. ¿qué interacción hay con el área postrema? También, recuerden que en el momento en que yo llego al área gustativa protuberancial es formación reticular. Y de ahí puedo pasarme, acuérdense, a la porción inferior del vértice del cuarto ventrículo, donde está el área postrema. Y al probar el alimento, inmediatamente viene la náusea. ¿Sí? Imagínense que están comiendo algo y de momento sienten patitas al morder, ¿no? Un insecto. El mecanismo del vómito viene inmediatamente. ¿Ok? O simplemente no es de su agrado el sabor y vomita. Huele mal, sabe mal. Recuerden que ambas vías están unidas, las vamos a ver ahorita, cómo establecen conexiones importantes, sabor y gusto. ¿Sí? Y entonces cualquiera de las dos vías es capaz de activar al centro gatillo del vómito. Y en ese momento eliminamos el alimento. ¿Ok? ¿Sí? Esto es muy frecuente en niños. En adultos todavía nos aguantamos y nos vamos al baño. ¿Sí? Pero en niños es en la mesa. ¿Sí? Cuando viene esa desaprobación por parte de mi área postrema. ¿Sí? Hay algo que la estimula y ya. Y hay muchas causas que nos producen ese efecto. ¿Ok? Pero es una conexión de porción rostral del núcleo solitario con formación reticular. Bien, ¿alguna otra pregunta? La vía gustativa es muy simple.
Aquí ven nervio facial, vean su cuerpo, ganglio geniculado, glosofaringio petroso, vago nodoso para el nervio vago. Aquí pueden ver el nervio facial, las fibras viajan por la cuerda del tímpano. El nervio glosofaringio por el ramo linguo-tonsilar. ¿Ok? Y el vago por el nervio laringeo superior. Aquí le falta un espacio. Por si quieren saber por qué nervios viaja esa información gustativa. Y luego vienen aquí algunas de las papilas donde proviene el estímulo. ¿Ok? No quiere decir que nada más en ellas. De otras partes también llega, pero principalmente de esas. Vean, nervio facial, papilas foliadas en su región anterior. Nervio glosofaringio, papilas foliadas en su región posterior. Por eso les decía que partimos a la mitad la bilingual. Y entonces todo lo que está por delante es facial. Todo lo que está por detrás de ese corte es glosofaringio. ¿Ok? Bien. Este es un esquema nada más para que ustedes se ubiquen en un corte de bulbo donde está ubicado el núcleo de la solitario. ¿Cuál es la porción del núcleo de la solitario que está aquí? O del tracto solitario. Y los nervios que vienen de las diferentes regiones de lengua y epiglotis. Es importante que recuerden que en los bebés hay papilas gustativas en toda la cavidad oral, en mejillas, en paladar, o sea, no nada más en lengua y epiglotis. Entonces, es muy fácil que el bebé se acostumbre a lo dulce. Y las abuelas y las mamás les encanta darles dulce. ¿Sí? Pobrecito, la leche no sabe a nada, vamos a agregarle, ¿sí?, dulce. Generalmente no es azúcar. Miel caro, por ejemplo. ¿Sí? Y pues se las ponen en el biberón. Y entonces el niño se va acostumbrando al dulce. Lo ideal es que los niños no descubrieran los dulces en mínimo el primer año de edad. ¿Sí? Y entonces ellos son más fácil que acepten otro tipo de sabores y otro tipo de consistencias cuando viene la lactación. Y entonces yo le empiezo a dar alimentos, si no son dulces, no los quiero. Y entonces cuesta mucho, ¿sí?, el manejar esa lactación en los niños. Entonces es algo que como médicos debemos recordar y pues debemos sugerir a los pacientes que no lo hagan con los bebés. O sea, las fórmulas y la leche materna tienen los suficientes azúcares y no necesitan más. ¿Ok? Sin embargo, la mayor parte de las personas le añaden. Entonces, este es un dato importante que ustedes deben tener. Vean, el núcleo de la solitario, aparte de mandar información a formación reticular, puede enviar a muchos otros lados. Su compañero dijo al área postrema, perfecto. ¿Sí? Pero puedo mandarlo a las glándulas salivales. ¿Ok? O sea, a los núcleos que mueven las glándulas salivales, fundamentalmente al núcleo salival superior y salival inferior. Y entonces llega el alimento y en ese momento la boca se inunda de saliva. Va a empezar la deglución. Es más, se estimulan los receptores que liberan amilasas para que se inicie esa digestión. Por supuesto, vean, establece conexiones importantes, por ejemplo, con el núcleo motor del 7, ¿sí?, o con el motor del 5, y abre la boca, no, y ábrela, no, ¿sí?, o con el 7.
Y en el momento en que tomamos el primer bocado, la facies de no me gustó aparece. O me gustó, debemos tener cuidado, ¿sí? Porque a veces nos invitan a comer y de momento hacemos una facies que no es la que esperan, olvídense, ¿sí? Bueno, es para que ustedes vean que la vía es compleja y establece infinidad de conexiones con otros centros. Aquí ven el botón gustativo, la neurona en los ganglios, ya vieron, geniculado petroso nodoso, quiere decir 7, 9 y 10, y cómo entran estos nervios por el surco retroolivar, aquí está la oliva, entonces retroolivar, y se van a la porción superior del núcleo de la solitaria. Neuronas de segundo orden salen de ese núcleo, ascienden y vean, van pegados a la central de la calota. Y aquí abajito está el menisco medial. Por eso les decía que viajan junto a estos fascículos. Sube, ¿verdad? Van dando contactos colaterales a los centros que ya vimos y va a terminar en el núcleo ventral póstero medial. Y de ahí me voy al área 43 del lóbulo parietal, pero también quedamos que vamos al área 3 y al área insular. ¿Ok? Doctor, ¿por qué Dime. es que los axones del 7, el 10 y el 9 van al retroolivar? ¿No se supone que nada más es el 9, el 10 y el 11? 9, perdón, 9, 10 y 11. El 7 es en el surco ponto vulvar. ¿Ok? Me equivoqué. ¿Sí? 9 y 10, retroolivar. Acuérdense, en el surco punto vulvar va 6, luego 7 y luego 8. Me equivoqué. ¿De acuerdo? Ok. Ok, bien. Un error. Bien, aquí tengo el área gustativa y por supuesto el área gustativa va a establecer conexiones a través de los fascículos de asociación que ya vimos con muchas regiones de la corteza cerebral. Una de ellas es la corteza orbitofrontal. ¿Ok? Y vía cíngulo, pues con los demás núcleos que ya habíamos mencionado. Dice, elabora la información gustativa, participa en la percepción del sabor, satisfacción producida por la comida y en el control de la alimentación. Estas tres cosas, percepción del sabor, satisfacción y control, van a depender de muchos centros. ¿Ok? La comida puede estar riquísima, ¿no? Yo soy amante del mole poblano, me encanta, ¿sí? Y si me sirve mucho, mejor, ¿verdad? O llego al restaurante y le digo, oiga, sí quiero esto, pero por favor, me encanta el mole. Y a veces hasta llevan más. Pero llega un momento en que el hipotálamo me dice, ya no comas. Entonces, este control hipotalámico, acuérdense del núcleo. ¿Qué núcleo es el que controla la ingesta de alimentos? El ventromedial. El ventromedial, ¿cierto? Hay que hacer uso de él. Y si ustedes aprenden a comer quedándose con hambre, ya la lograron. ¿Ok? O sea, voy a comer, voy a desayunar, incluso voy a cenar, pero cenan porciones adecuadas. Y llega un momento en que decimos, oye, todo está muy rico, ¿sí? Todavía me cabe un postre, pero no quiero. Eso es control de la alimentación. ¿Ok?
Y lo otro es, no, sí, dame otra porción del pastel. No, regálame más helado. Oye, sírveme un poquito más del guisado. Esas palabras, esas acciones son las que nos llevan a un sobrepeso. ¿Ok? Cuando decimos vamos a cuidar la dieta, es cuidar la ingesta, más que la dieta como tal. Es cuidar la cantidad de alimento que ingerimos. Es más, ustedes como médicos, esta fue una regla que yo apliqué durante años. Oiga, doctor, quiero que me baje de peso. Perfecto. ¿Qué tanto come? Etcétera, etcétera. Se hacen toda una serie de historia clínica, cuáles son los alimentos que come, cuál es la cantidad que ellos necesitan y todo. Y lo que hacía era, ok, ahora le va a bajar por favor a esto. Nos vemos en 7 días, la voy a pesar y si usted me ha bajado mínimo 1 o 2 kilos, iniciamos un proceso de control de peso. ¿Por qué? Porque necesitamos saber con qué persona cuento para ver qué tipo de tratamiento puedo darle. ¿Necesita psicoterapia? ¿Necesita nada más control de la ingesta? ¿Necesita medicamentos? ¿Sí? Y muchos factores más. Entonces, controlar peso no nada más es darle medicamentos a un paciente. Es una acción totalmente integral. Y que el paciente realmente quiera controlar su peso. ¿Ok? Porque comer es riquísimo, definitivamente. ¿Sí? Y más si se puede, ¿no? Hacerlo. Ok. Hay toda una serie de patologías relacionadas con la vía gustativa. Aquí nada más hay unas cuantas. Vean, hipogeusia. A, reducción de la sensibilidad gustativa. Esto se puede dar en pacientes fumadores, diabéticos, sometidos a radio y quimioterapia. El paciente no come, se le va totalmente el apetito, ¿sí? Se le va el gusto. Algunas infecciones virales, ¿verdad? Trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Y vean, parageusias o disgeusias, distorsión de la percepción de un sabor. Bueno, hay muchas sustancias y muchos fármacos, entre ellos los imidazoles, que modifican el gusto. Un imidazol es el metronidazol. Y entonces le damos al paciente 10 días metronidazol. O hay presentaciones de 2 tomas en un solo día. Pero el efecto del medicamento dura 10 días. Y durante esos días voy a estar captando y teniendo el efecto del medicamento. Y entonces me produce disgeusias, trastornos en la percepción del gusto. ¿Ok? Y ya les dije, una cosa es ageusia, hipoageusia, hiperageusia y otra cosa es asapia. Asapia es un problema más serio porque está alterando varias vías. Bien, esto sería todo lo que manejaríamos sobre vía gustativa. ¿Sí? En base a esto que acabamos de ver, ¿pueden resolver las preguntas que les hicieron ayer? ¿Sí? Sí vinieron varios de los que dijo. Algunas pues no recuerdo todas, pero yo creo que sí. Pero sí las podrían resolver. Bueno, en cuanto me llegue, las analizamos y las vemos. De hecho, les voy a mandar algunos artículos sobre gusto y olfato. ¿Ok?
y espero que los lean. Son artículos interesantes. Y esto les va a ampliar más lo que es el gusto, lo que es sabor, etcétera. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita olfato. Voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a hablar de otra vía también que es compleja y es sencilla. ¿Sí? Recuerden que la vía olfatoria pues la iniciamos en el techo de la cavidad nasal. Y antes de hablar de ella, quiero que recordemos algo. Los primeros seres vertebrados que aparecen, anfibios, incluso reptiles, son básicamente olfatorios. Todo lo hacen con el olfato. Y la mayor parte de su corteza cerebral es olfatoria. Vean a su mascota, el perro. Todo lo hace con el olfato. Olfatea todo. Marca su territorio. ¿Sí? Busca a la hembra. Reconoce a sus enemigos. Entonces, el olfato es una de las funciones más ancestrales que aparece. Cuando todavía no había aparecido el hombre y estamos en la edad de los peces, aparece este olfato. Como parte de esa quimiorrecepción que siguieron en otro camino los invertebrados. Los invertebrados, sobre todo los artrópodos, y entre ellos los insectos, tienen una gran quimiorrecepción. Bueno, los peces por el otro lado, en el camino de los vertebrados, tienen un excelente olfato. Y de ahí nos seguimos. Hasta, claro, llegamos a los mamíferos y muchos de ellos, incluyendo el hombre, somos microsmáticos. Microsmáticos. Ya habíamos hablado alguna vez en clase. ¿Sí? Un tiburón es capaz de captar una gota de sangre a varios miles de metros. ¿Sí? Y entonces va hacia esa gota de sangre. ¿Sí? Nosotros a veces no podemos captar que algo se está quemando en la cocina a 2, 3 metros de distancia. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre esa función olfatoria de peces y humanos. Nosotros somos microsmáticos. Los peces son macrosmáticos. Ok. La vía es muy simple, sumamente simple. Tengo una mucosa olfatoria. Mucosa olfatoria. Hay una lámina cribosa y arriba de la lámina cribosa descansa el bulbo olfatorio. Entonces la primera neurona va de la mucosa olfatoria, sus axones se forman conjuntos de ramilletes de axones y penetran por esos orificios de la lámina cribosa. Entonces decimos que se forman 16 a 18 filetes, conjuntos de fibras olfatorias que atraviesan por esos orificios. Y entonces por eso decimos que el nervio olfatorio no es un verdadero nervio. Es un conjunto de ramilletes, de fascículos, de axones. ¿Ok? Que van pasando por los diferentes orificios. Una vez que llegan al bulbo olfatorio, ahí termina la primera neurona, en el bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio, si ustedes recuerdan, se continúa con la cintilla,
con la cintilla o tracto olfatorio. Aquí tendríamos que quitarle este lateral, ¿sí? Lo borran. Cintilla olfatoria. No hay lateral, simplemente es cintilla olfatoria o tracto olfatorio. ¿Ok? Cuando ese tracto olfatorio llega al espacio perforado anterior, se divide en dos. Y ahora sí, tengo una estría olfatoria lateral, una estría olfatoria medial y en muchas especies inferiores, una estría olfatoria intermedia. ¿Ok? Entonces yo tengo la segunda neurona, ¿dónde está? En el bulbo olfatorio. Sus axones forman la cintilla o tracto olfatorio. Y ese tracto olfatorio se divide en tres estrías. Estría olfatoria medial, intermedia y lateral. En especies inferiores. En el ser humano, solo en estría olfatoria lateral y estría olfatoria medial. Bien. Todos los axones que se vayan por la estría olfatoria lateral se van a dirigir al lóbulo temporal. ¿Ok? Todos los axones que viajen por la estría olfatoria lateral se van al lóbulo temporal. Y van a terminar en la paleocorteza, o sea, es una corteza de 3 a 5 capas, paleocórtex, 3 a 5 capas. Si tuviera 6, entonces neocórtex. Y si tuviera solo 3, es arquicórtex. Entonces, una corteza que tiene pues, de 3 a 5 capas. Y esa corteza, esa paleocorteza, es el sitio donde se va a procesar la información olfatoria. ¿Ok? Entonces, si ustedes las ven ahí, vean, paleocórtex. ¿Quién está formado por paleocorteza? El núcleo olfatorio lateral. En el trayecto del tracto de la estría olfatoria lateral, hay un conglomerado de somas que forman el núcleo olfatorio lateral. Hay un tubérculo olfatorio también, conglomerados de neuronas, y luego tengo toda la corteza del lóbulo temporal, que incluye, vean, la corteza piriforme, al núcleo o la porción cortical del núcleo amigdalino. Es olfatorio. La mitad del núcleo amigdalino es olfatoria. La otra mitad es límbica. Vean, la corteza que rodea este núcleo se llama corteza periamigdalina y la corteza entorrinal lateral. Corteza entorrinal lateral. ¿Ok? Bueno, aquí ven el primer elemento. Son las células bipolares de la mucosa olfatoria. Vean, aquí están los somas en la mucosa olfatoria. ¿Ok? Mandan una dendrita que se ramifica en cilios, muchos cilios. ¿Ok? Y por supuesto están en una matriz mucosa, una mucosa. ¿Sí? Hay glándulas, secretan moco. Entonces siempre hay una capa de moco y están los cilios. Su axón es el que se va a dirigir al bulbo olfatorio. ¿Ok? Entonces aquí lo veo. Aquí está el bulbo olfatorio. Y aquí veo
la mucosa olfatoria. Vean aquí las células sustentadoras y entre ellas están las células bipolares. Terminan en cilios. Y vean que los axones se unen, se van juntos varios y van atravesando los orificios de la lámina cribosa para llegar al bulbo olfatorio. ¿Ok? En el momento en que entran en el bulbo olfatorio, estoy entrando aquí al bulbo olfatorio. Me encuentro a las dendritas de las células mitrales. Las células mitrales se decía que tienen forma de mitra, es un gorro que utilizan en la religión, en X religiones, ¿verdad? Sacerdotes y gente que se dedica a esto, ¿sí? Se llaman mitras. Y entonces alguien dijo, mira, parece una mitra, entonces les llamamos células mitrales. Otras células tienen muchas prolongaciones, les recordaban los cepillos, y entonces les pusieron células en penacho o células en cepillo, ¿sí? Entonces tengo dos variedades de neuronas. Esta es la segunda neurona, cuyos axones van a salir y se van a formar el tracto olfatorio. Todo este es el tracto olfatorio. Y ven ustedes cómo en el espacio perforado anterior se divide en la estría olfatoria medial, que generalmente se comunica con la comisura anterior. Esta es la comisura anterior. Y la estría olfatoria lateral, que se va al lóbulo temporal, a las áreas olfatorias. ¿Ok? Las áreas olfatorias generalmente están en el quinto giro temporal. ¿Ok? No en el tercero ni en el cuarto, en el quinto giro temporal, que está en la cara medial. Entonces, todo esto, vean, aquí está la circunvolución para hipocampal o del hipocampo, porque aquí adentro está el hipocampo. Entonces, la corteza que rodea el hipocampo se llama corteza perihipocampal. Bueno, la corteza que rodea aquí a la amígdala, pues se le llama corteza periamigdalina. ¿Ok? Entonces, en el quinto giro temporal, yo voy a tener primero la corteza parahipocampal. Vean, se le llama también circunvolución del hipocampo. Corteza parahipocampal. Y luego tengo la corteza periamigdalina. Y luego doy vuelta y formo el gancho del temporal, el uncus. Esto es el uncus o gancho del temporal. Bueno, toda esta zona que está aquí es olfatoria. Vean aquí dice área entorrinal, corteza entorrinal. Esa es una corteza genial. Ahorita vamos a ver por qué. Y en algunas especies inferiores, vean, en la estría olfatoria intermedia. Aquí se encontraría. ¿Ok? Y entonces en esta zona, pues voy a tener el tubérculo olfatorio, el núcleo olfatorio en estas regiones, donde se está bifurcando el tracto o cintilla olfatoria. Entonces, una vía de 2 neuronas. ¿Ok? Sí, adelante. La relación de que el hipocampo esté muy cerca del lóbulo temporal, ¿tiene algo que ver con la memoria del Claro, olfato? Que más que nada se dice que el olfato está más relacionado, es más fácil que recuerden algo que cualquier otro sentido, ¿no? exacto. De hecho, esto lo vamos a ver aquí.
aquí. Es más, podemos adelantarle tantito. Mucosa olfatoria, ¿a dónde manda sus axones? Al bulbo olfatorio. ¿Y qué hace el bulbo olfatorio? Manda la información a la corteza olfatoria. ¿Ya ven la corteza olfatoria? Todo este rectángulo. Corteza olfatoria. ¿Qué incluye esa corteza olfatoria? El núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, el núcleo o la región cortical anterior de la amígdala, la corteza periamigdalina y la corteza entorrinal. Y lo que ven ustedes, aquí es una flecha importante de toda la información olfatoria que llega a la corteza entorrinal, la mandamos al hipocampo. Y el hipocampo, recuerden que es el nodo de memoria. Entonces, si yo voy caminando, ¿verdad?, en los pasillos de la escuela, o en el parque, o en la casa, y de momento me llega el aroma de un perfume y lo capto, me voy, me pierdo. Ese estímulo olfatorio activó el hipocampo y me recordó una persona, una situación, etc. El hipocampo empezó a jalar de aquí, de allá, ¿verdad? Y entonces relaciono el perfume con alguien que lo usaba. Relaciono el olor de tierra mojada, si estoy en el parque y acaba de llover, con alguna situación de la juventud, ¿verdad?, en que andábamos corriendo, mojados, en plena lluvia, ¿sí? ¿Y quién es el responsable? El hipocampo. Porque ese olor que llegó a la corteza entorrinal lo mandó al hipocampo y el hipocampo jaló toda la información, todo el recuerdo de esa situación. ¿Queda claro? Entonces, la corteza entorrinal es sumamente importante para asociar el olfato con alguna situación. Esto es tan antiguo como todas las especies. ¿Sí? También tienen memoria. Y entonces está el venado y capta el olor del león, de algún carroñero, ¿verdad?, y huye. Lo mismo si capta un sonido, ¿sí?, huye. ¿Ok? Entonces en ellos, en los animales, el olfato y la audición son sumamente importantes para su sobrevivencia. No se diga la vista también, pero el olfato es vital, ¿sí? Si van a cazar a alguien, ¿verdad?, es más, los animales aprenden que si están en el lugar donde corre el viento, su olor va a llegar rapidísimo a la presa. Y entonces evitan eso. Son cosas que los animales van aprendiendo en la sobrevivencia. Y el olfato juega un papel importante en ellos. Lo mismo en nosotros, definitivamente. ¿Sí? La madre es fantástica. ¿Sí? Capta el olor de la pipí, de la popó, del bebé, ¿verdad? Maneja horarios más o menos, se aprende todo lo del bebé, ¿sí? Y si lo ama, se para a la hora que sea cambiarlo porque pobrecito no puede estar con eso. Claro, si no le importa, pues lo deja toda la noche o lo deja, etcétera. Entonces, el olfato tiene que ver mucho con las crías, ¿verdad?, con la especie. Estas son funciones muy ancestrales que, claro, las vamos a ver cuando veamos mañana sistema límbico. Porque el olfato es la principal vía de entrada
al sistema límbico. Entonces, uno de esos caminos es la corteza entorrinal. Bien. ¿Qué hace toda esta corteza olfatoria y todos estos núcleos? Ah, pues mandan la información, vean, al hipotálamo lateral. Oye, ¿y por qué al hipotálamo lateral? Pues porque es el centro del hambre y la sed. Y entonces si yo voy pasando por la panadería y son las 3, 4 de la tarde y me llega el olor a pan que están haciendo, pues estimulo el centro del hambre. Estimulo las glándulas salivales, estimulo el estómago, estimulo las glándulas del estómago, estimulo muchas cosas con el olfato. Vean, el núcleo dorsomedial del tálamo. Acuérdense que el núcleo dorsomedial del tálamo, ese verde que está en la línea media, establece conexiones importantes con la corteza prefrontal. Prefrontal. Y entonces escuché que en la mañana mi mamá iba a hacer milanesa. Sí, me encanta. O iba a hacer albóndigas. Bueno, no es una comida que me guste mucho. Entonces, el límbico me sirve para eso. Vía un estímulo olfatorio, se encadena toda una serie de reacciones emotivas, ¿verdad? Para la alimentación, no importa que sean albóndigas, traigo mucha hambre, ¿sí? Y no las comemos. Vean, a la corteza insular y claro, al bulbo olfatorio del otro lado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el sistema olfatorio va a establecer conexiones de descenso a muchos centros. Algunos se los mostraré ahora que veamos el sistema límbico. Vean aquí cómo hay neuronas, como siempre. Esta es una neurona del núcleo olfatorio anterior. Y vean que pasa por la comisura anterior y se va al otro bulbo olfatorio. ¿Sí? En la vía olfatoria, como en todas las demás vías, existen neuronas que vienen del interior del cerebro y van, por ejemplo, a las células del bulbo olfatorio. ¿Para qué? Para hiperpolarizarlas. ¿Ok? Y acuérdense que los receptores olfatorios son receptores, ¿sí?, de adaptación rápida. Captan el estímulo y ya no lo captan, aunque el estímulo persista. Entonces, me encargan la comida y se empieza a quemar y yo ya no capto que se está quemando. Me pongo perfume y 2 segundos después ya no capto el perfume y vamos por más perfume. ¿Sí? Abren las puertas del metro y me llega un olor horrible en las horas pico en verano. Me meto porque tengo necesidad y ya no capto el olor que capté cuando se abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque los receptores olfatorios son de adaptación rápida. Hay muchas neuronas que llegan ahí y producen hiperpolarización. Ahora bien, observen que las neuronas que entran al bulbo olfatorio se ramifican profusamente y las dendritas de las células mitrales o en penacho también se ramifican mucho. Y entonces se ponen en contacto aquí. ¿Sí? Vean una célula periglomerular. Ah, entonces, los axones de las células bipolares y las dendritas de las células mitrales y en penacho forman una estructura que se llama glomérulo. Glomérulo olfatorio. ¿Ok? Entonces aquí estoy viendo las células ciliadas, ¿sí?,
en su matriz mucosa, aquí, su matriz mucosa, las células sustentadoras, y vean cómo aquí un extremo son cilios y el otro extremo son los axones. Se rodean de células de Schwann y atraviesan los orificios de la lámina cribosa. Estos son los cilios que vemos. Esta es su mucosa olfatoria, llena de cilios por todos lados, ¿sí? Millones de cilios. Y claro, aquí hay, cada momento, hay secreciones producidas por las glándulas. Aquí veo una glándula, obsérvenla, la glándula olfatoria, véanla. Entonces aquí entre los cilios salen ríos de moco. Y entonces aquí hay moco. ¿Ok? Estas están inmersas en ese moco. Si ese moco que está acá arriba es muy grande, se hace muy grande, por ejemplo, en cuadros gripales, en procesos alérgicos, ¿sí? Entonces la capa de moco es muy grande. Y cuando una partícula entra, se pega a ese moco. Pero en sus en sus distancias, una capa de moco pequeñísima implica una distancia muy grande entre la partícula que quedó atrapada en el moco y los cilios. Y entonces tenemos hiposmia. Oye, ¿a qué huele? Ay, no sé, tengo gripa, tengo catarro, tengo alergia. Nuestra capacidad olfatoria disminuye si yo soy un productor de mucho moco. Tengo sinusitis, tengo algún problema ahí alérgico, me enfermo de enfermedades virales, bacterianas, aumenta esa capa mucosa. Bien, entonces si aumenta esta capa mucosa, estas células no captan nada, entonces no mandan nada al bulbo olfatorio. Aquí ven en esta microfotografía, vean la célula bipolar con su extremo que se hace grande, forma un botón y luego los cilios que salen de ahí, que son los que vemos aquí, cómo salen todos estos cilios. ¿Ok? Bien, en el bulbo olfatorio hay un glomérulo. ¿Ok? Bueno, el bulbo olfatorio como tal, perdón, esto es el bulbo olfatorio. Presenta, vean, una capa de nervio olfatorio. Aquí está la lámina cribosa. Aquí está el epitelio olfatorio. Entonces, cuando yo salgo de la lámina cribosa y entro al bulbo, pues estoy formando aquí la capa del nervio olfatorio. Entro al bulbo e inmediatamente me pongo en contacto con ramificaciones de las células mitrales o las células, vean, empenachadas, empeñasco, pues, empenachadas. Vean cómo mandan dendritas, es de penacho, pues. La célula mitral, cómo manda sus dendritas, y los axones, cómo se ramifican. Esto es un glomérulo. Aquí hay otro glomérulo, que es pues la capa sináptica entre la primera y la segunda neurona. Esos son los glomérulos. Y se dice que los glomérulos olfatorios son las unidades funcionales de la vía olfatoria. Aparte de las dendritas de las células mitrales y en penacho, y de los axones de las células bipolares, vean las células periglomerulares. Establecen conexiones con diferentes números de glomérulos.
¿Ok? Y entonces aquí se procesa la información que trae la primera neurona con la segunda. Observen cómo llegan estas neuronas negras eferentes, vienen de diferentes regiones del cerebro, como en todas las vías. ¿Y qué van a hacer? Hiperpolarizar. Hiperpolarizar. ¿Ok? Aquí las ven, ¿sí? Vean cómo llegan. Se ponen en contacto muchas veces con células periglomerulares, células asociativas, ¿sí? Y muchas veces producen hiperpolarizaciones. Hiperpolarizaciones. Aquí las ven en negro. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? ¿Sí? Pues que el estímulo olfatorio se bloquea. ¿Ok? Y entonces, pues ya no se envía nada hacia la corteza olfatoria. Y como en todo, como en la lámina 2 de Rexer, en el núcleo gelatinoso y en todas las vías que hemos visto, auditivas, vestibulares, tenemos siempre ese mecanismo que generalmente está manejado por formación reticular y que va a ir a bloquear la entrada de estímulos a las diferentes vías. ¿Ok? Bien. Entonces queda claro lo que es el glomérulo olfatorio, la unidad funcional, porque aquí es realmente donde ocurren esas hiperpolarizaciones, ¿sí? Y entonces la información ya no fluye hacia el tracto olfatorio. Recuerden que el bulbo olfatorio, como la retina, es una prolongación teleencefálica. Y al ser una prolongación teleencefálica, tiene diferentes capas. Aquí tengo la capa del nervio óptico, la capa glomerular, la plexiforme externa, la capa de células mitrales y luego tengo la capa de células granulares. Son neuronas asociativas. ¿Ok? Neuronas asociativas. Y entonces la información pues va a llevarse hacia el lóbulo temporal. Entonces aquí ustedes pueden ver las sinapsis de las células mitrales y empenachadas sobre las células periglomerulares, que son asociativas, son a expensas de glutamato. Las sinapsis de las células receptoras o bipolares con mitrales y empenacho y periglomerulares son de glutamato, son excitadores. Las conexiones en sentido contrario, las que entran, lo que van a usar es GABA. Entonces son inhibidoras, hiperpolarizantes, GABAérgicas. ¿Ok? Entonces no creo que haya tanto problema. ¿Qué neurotransmisor utilizamos en la vía olfatoria? Ácido glutámico. ¿Cuál utilizamos para hiperpolarizar? GABA. ¿Ok? ¿De dónde pueden provenir estas vías? De muchos lados. Ya las vías que van hacia el glomérulo. Por ejemplo, del locus ceruleus. El locus ceruleus, recuerden que es parte del sistema activador. ¿Sí? De los núcleos del RAFE son formación reticular. Hay un núcleo olfatorio anterior que ya habíamos visto que está sobre todo en la bifurcación de las estrías y la banda diagonal de Broca, que vamos a hablar un poquito mañana del enlímbico. ¿Ok? Entonces, formación reticular, no se diga, manda gran cantidad de información hacia esta vía olfatoria.
¿Ok? Entonces nos quedamos con este esquema en vía olfatoria, ¿sí? Una vía de 2 neuronas, ¿sí? Que llega a la corteza del lóbulo temporal, pero la corteza del lóbulo temporal, a través de la amígdala, a través del giro dentado, puede mandar la información a infinidad de centros, y sobre todo la amígdala. ¿Sí? Y entonces vamos a tener vías de regreso hacia tallo cerebral. Por ejemplo, conexiones de la vía olfatoria con el área postrema. Y entonces un mal olor produce el reflejo del vómito. ¿Sí? Les dicen, oye, ve a cambiar a tu hermano. Llegan, lo ven cómo está, perciben la imagen, captan el olor y corren al baño. ¿Sí? Se activa su centro gatillo del vómito. ¿Qué pasó? Pues que la información fluyó hasta tallo cerebral. ¿Ok? Entonces hay vías eferentes de la vía olfatoria, que generalmente forman parte del neurovegetativo o de la formación reticular. Entonces nunca me olviden estas cortezas que supongo que les preguntaron, ¿sí? ¿Cuáles son los principales centros olfatorios? La amígdala, la corteza periamigdalina, la corteza entorrinal, la corteza piriforme y pues, dos estructuras ahí que son el núcleo olfatorio anterior y el tubérculo olfatorio. Espero que más o menos quede claro qué es la vía gustativa y la vía olfatoria que ya habíamos visto. Y entonces les mando una serie de artículos, ya saben que son pequeños, de 3, 4 hojas, ¿sí? Y que son interesantes que lo lean, ¿ok? Con respecto a estas dos vías. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas?